¿Cómo fue ese convertimiento y su primera experiencia con Dios? ¿Qué nos podría decir en cuanto a eso, pastor? Pertenecía a una iglesia católica. Quería ser sacerdote, Wow. ¿ya? Quería ser franciscano. Entonces, estaba en un seminario durante un cierto tiempo, pero, como le digo, Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. Yo le hice una pregunta al instante a Dios. En el momento de que Dios hablaba a mi vida, yo le hice una pregunta a él y dije yo, si Él realmente existía, fue así la pregunta. Yo le dije, si realmente tú existes, quiero sentirte de una forma diferente en el corazón. Y empieza a correr un fuego por mi brazo hasta el corazón. Gloria a Dios. Y en verdad le puedo decir que saltaba de la presencia de Dios. Es algo que uno muchas veces no lo puede explicar cómo. He visto en Dios cosas gloriosas. No, hay cosas que uno vive en Dios y siempre nos marcan. Nos marcan. En el sentido de que he visto tremendas sanidades de parte de Dios. La fidelidad de Dios. Amén, amén. Creo que esa sería como la palabra muy correcta, muy exacta. Podríamos elegir a lo mejor el amor de Dios, Claro. pero la fidelidad de Dios es... Querido y amado pastor Álvaro Navarrete, que el Señor le bendiga y le guarde en gran manera. Muchas gracias por aceptar esta invitación, ya que el día de hoy en esta sección de nuestro programa queremos tener un conversatorio y nuestra intención es realizar unas cuantas preguntas. ¿Quiénes somos? Somos A quién iremos, un programa dedicado a comunicar la palabra del Señor, y el día de hoy nuestro invitado especial tiene la oportunidad para presentarse. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Bruno. Amén. Primeramente, ¿cierto? Quiero saludar a la membresía oyente de este programa, Sí, amén. deseando, ¿cierto?, que el eterno Dios bendiga su vida en todo ámbito, que toda necesidad, ¿cierto?, como dice la palabra de Dios, que todo lo que pidiésemos al Padre nos va a conceder. Sí, amén. Entonces, clamo a Dios y pido a Dios que Él bendiga su vida y que esa necesidad pueda ser suplida. Mi nombre es Álvaro Navarrete, pastor de la Iglesia Ministerio Evangelístico en las manos del alfarero, ubicada en los cerros, ¿cierto?, de los Lobos, Talcahuano. Dios bendiga a nuestro pastor. Y para iniciar, pastor, me gustaría que nos hable de su inicio como creyente. ¿Cómo fue ese convertimiento y su primera experiencia con Dios? ¿Qué nos podría decir en cuanto a eso, pastor? Bueno, en realidad es algo como muy inexplicable, ¿ya? Entendible, ¿cierto? Después de todo, porque uno va conociendo cómo Dios hace las cosas. Entonces, yo a la edad, cuando era joven, 16, 17 años, mi pensar era servir a Dios. A lo mejor no, algo erróneo, pero ¿en qué sentido? Pertenecía a una iglesia católica. Quería ser sacerdote, Wow. ¿ya? Quería ser franciscano. Entonces, estaba en un seminario durante un cierto tiempo, pero, como le digo, Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. Me tocó realizar el servicio militar y me tuve que salir, porque tenía que cumplir con la ley. Y dentro de ese periodo, mi madre se enferma de cáncer, ¿ya? Donde los médicos le dicen a mi madre que ya no pueden hacer nada por ella, que tenía que esperar el momento. Pero ahí puedo ver y reflejar y anunciar la misericordia y el amor de Dios, en la cual, cierto, Dios sanó a mi madre de cáncer. Y me gané un día, mi madre de agradecimiento se dio al patio de su hogar y hizo una pequeña casa de oración. Y de ahí yo empecé a ganarme la puerta y miraba cómo dentro de mi incredulidad decía, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden danzar? ¿Cómo pueden hablar cosas tan bonitas? Y no lo entendía.
Entonces me ganaba la puerta y observaba. Y, y ahí cuando Dios, ¿cierto? A través de un instrumento, profeta, eh, habla mi vida y me descubre, como se puede decir, hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, donde a lo mejor solo Dios, que hoy día puedo decir que solo Dios y yo sabíamos. Entonces, pero aún así estaba la incredulidad. Entonces, a través de profeta me habló 3 veces Dios. Y en la tercera, eh, yo le hice una pregunta al instante a Dios. En el momento de que Dios hablaba a mi vida, yo le hice una pregunta a él y dije yo, si él realmente existía. Fue así la pregunta. Yo le dije, si realmente tú existes, quiero sentirte de una forma diferente en el corazón. Gloria a Dios. Cuando eso pasa, yo termino de decir eso, en mi mente, eh, aquel que me estaba administrando, me levanta mi mano derecha y siento que me inyecta los 5 dedos de mi mano. Y empieza a correr un fuego por mi brazo hasta el corazón. Gloria a Dios. Y en verdad le puedo decir que saltaba de la presencia de Dios. Es algo que uno muchas veces no lo puede explicar cómo, pero Claro. ahí vine a entender y ahí vine a comprender de que existe un Dios poderoso, Gloria a existe un Dios. Dios real, existía, que no era aquel que estaba crucificado en una cruz, en la cual muchas veces yo le hablaba. Entonces, hoy día puedo entender que ese Dios que existe, oye, ¿cierto? Y escucha el clamor del pueblo, el clamor de mi ignorancia. Entonces, ahí es de esa forma Dios llegó a mi vida. De esa forma. Y como les digo, de ahí me habló de inmediato que yo iba a ser pastor. Pero obviamente al desconocer todas estas cosas, yo siempre decía, no, para mí no es esto, para mí se me complica. Pero uno aprende y espera en Dios, ¿cierto? Y el lugar que yo iba, ya sea me invitaban a vigilia, me invitaban a encuentros de jóvenes, porque ese tiempo todavía era joven. Eh, y Dios siempre hablaba a mi vida a través de la palabra, a través de profeta, a través de una administración, ya sea conversando con algún hermano o hermana, me daban a entender y me decían que en mí había algo de parte de Dios que iba a ser, ¿cierto?, a cumplir un ministerio y ese iba a ser el pastorado. Gloria a Dios. Qué maravilloso, pastor, escuchar todo esto que nos menciona porque claramente hay cosas que nos marcan en la vida. Hay muchas cosas que quizás nos provocan un recuerdo a nosotros y que quedamos realmente marcados con algunas cosas. Entonces, es importante ese primer instante en nuestras vidas. Amén. Eso primero que ocurre en nosotros y es maravilloso escuchar todo lo que nos dice pastor. Quisiera obviamente pasar a otra pregunta. Hay otro punto que es lo que respecta al ministerio es muy importante y que claramente lo acaba de mencionar, pero quisiera que abundáramos más en eso, en la voz del Señor, en lo que fue su llamado como pastor. ¿Cómo Dios le siguió, por así decirlo, confirmando el ministerio? Porque sabemos que Dios le habló en su inicio. O sea, recién convertido, Dios le confirma lo que iba a hacer, pero hubo quizás otra oportunidad en donde Dios a lo largo de su camino le fue confirmando el ministerio, pastor. Sí, por supuesto. A ver, fue algo muy glorioso en Dios. Bueno, como yo les decía, este llamado fue al instante, ¿ya? Claro, Pero siempre uno de principio como que le cuesta entender todas estas cosas, le cuesta, ¿cierto?, comprender el llamado de Dios, porque es un claro, llamado glorioso. Hoy día puedo decir que es glorioso. Por ende, ¿cierto? Un día estábamos en mi hogar, porque cuando nos iniciamos, ¿cierto? Nos iniciamos en mi hogar. eh, y yo ya sabía lo que Dios quería de mí. Entonces, ¿cómo fue la confirmación de lo que Dios hizo en mí? El creer a este llamado ya definitivo
fue que estábamos en mi hogar haciendo como un culto y Dios envía a un profeta y me habla de un hombre de la Biblia, al cual me identifico mucho, que, ¿cierto? Y me habla de Gedeón y la historia de Gedeón. Entonces, eso fue obviamente algo privado. Termino de terminan de entregarme, ¿cierto? Ya esta profecía, y aquel que estaba en el púlpito predicando la palabra del Señor me dice, casi al instante, unos par de minutos, me dice, mi pastor, me dice. Yo no siendo pastor todavía, pero ya me nombraban pastor. Claro. Me decía mi pastor, mi hermano Álvaro, me decían algunos. eh, Dios quiere decirle esto. Y me habla lo mismo, hermano, me habla lo mismo en una forma de confirmación de la palabra de Gedeón. Glorioso es el Señor. Y ahí uno, después de esto, pasa una semana o dos aproximadamente, fui a Chillán, donde nuestro obispo, ¿cierto? En ese tiempo, y me llama y me dice, quiero conversar con usted. Entonces yo le digo, dígame, mi pastor, le digo, nos cita junto a mi esposa y, y nos habla. Me dice que él quiere que nosotros seamos ungidos de pastor y todo el tema. Pero antes dice, antes que usted me dé una respuesta, me dice, quiero decirle esto a través de la palabra. Y me habla a través de Gedeón nuevamente. Entonces yo decía, Señor, esto es tu voluntad, Señor, es tu voluntad. Gloria a Dios. Y a lo mejor me identificaba y decía, me siento a lo mejor un niño, me siento una persona con no es tanta experiencia, ¿ya? Es un desafío, es algo nuevo para uno. Pero sé, y en mi corazón estaba algo muy importante. Yo le dije a Dios, si tú estás conmigo, yo no temeré. Gloria a Dios. Entonces, de esa forma se confirmó y dije, amén, en tu mano estoy, Señor. Pastor, veo que Gedeón ha sido quizás un personaje dentro de la escritura que ha sido como importante para usted. ¿Podría decir que Sí, sí? sí, sí. Gedeón sería Por, entonces por el alguien, liderazgo, por, claro, eh, por la persona, creo, justa, eh, por la fe que tenía, por la por fe. la convicción, ¿cierto? De que cuando habla, ¿cierto? Esa parte de la Biblia y nos dice, ¿cierto? De que tenía que ir a pelear y no importa la cantidad, sino que la entrega, el Gloria a momento, Dios. ¿cierto? En la cual Dios, ¿cierto? Nos llama y nos usa para poder obtener la victoria. Entonces no es de multitud, sino que es simplemente es creerle a Dios, es tener la Sí, fe en Dios de que Dios va a hacer todas las cosas a favor de los que hemos creído en Él. gloria a Dios. Qué maravilloso. Gedeón fue claramente un personaje muy importante en su tiempo. Me recordó un tanto el vellón de lana. Claro, Es una historia también que mucho me marcó, esperando confirmación de Dios. Esperar a que Dios confirme, a pesar de que haya confirmado, Señor, confírmamelo de nuevo. Entonces es algo que claramente es muy bueno lo que usted menciona y que se identifique con Gedeón. Ahora bien, pastor, considero que la pregunta que viene ahora es una de las preguntas más especiales. ¿Por qué razón? Por el hecho de que entendemos que ser pastor no es una tarea fácil, por nada en el mundo. El trabajo ministerial conlleva un sinnúmero de vivencias, un sinnúmero de cosas que se viven. Así que la pregunta ahora sería, ¿qué nos puede decir en cuanto al ministerio? Y añadiéndole a eso, ¿qué se siente ser pastor? vivencias como pastor he tenido muchas, muchas. Eh, E incluso cosas, he visto en Dios cosas gloriosas. No, hay cosas que uno vive en Dios y siempre nos marcan. En el sentido de que he visto tremendas sanidades de parte de Dios. Gloria a He Dios. visto en una vigilia, por ejemplo, le podría decirle rápidamente, ver llegar a un hombre
en silla de ruedas y levantarse caminando, para mí glorioso. Gloria a He Dios. tenido, eh, para ser pastor hay que tener eh, mucha fe en Dios, mucha confianza en Dios. El carácter del hombre y de la mujer es muy complicado. Claro. Entonces uno tiene que llegar eh, a lo que fuimos llamados, con amor, Sí, amén. con misericordia, que a lo mejor no la tenía o no la entendía, pero he vivido muchas cosas en Dios, buenas o malas, donde he tenido que a lo mejor llorar, esperar en Dios, esperar el silencio de Dios, que es Sí, muy amén. importante, porque cuando Dios está en silencio es porque simplemente está trabajando en el corazón Gloria a del Dios. creyente y eso, o sea, creo fielmente de que he tenido experiencias buenas o malas, pero dentro de todas estas cosas permanecemos, porque la promesa es de Dios, no Sí, es amén. promesa del hombre. Entonces me vivifico en esa promesa, la tomo, la hago mía, con fe, con confianza que van a seguir viniendo cosas como pastor. Vamos a tener que vivir muchas cosas más dentro del ministerio, buenas o malas. Pero como dice, que el que persevera hasta el fin, Amén, ese amén. será salvo. Ese será salvo. Gloria a Dios por eso, pastor. Entiendo que claramente dentro del ministerio ha tenido muchas experiencias, vivencias, sean buenas, sean malas, pero quisiera que en esta hora usted pueda destacar, por ejemplo, una sola experiencia espiritual en el ministerio que usted pueda decir que le haya marcado, eh, ya sea de carácter de sanidad, por ejemplo, o sea algo espiritual, o sea algún sueño, sea alguna visión, sea algo que usted pueda decir, esto fue lo que a mí más me ha impresionado. Eh, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Sanidades tremendas. Dentro de ella, yo, eh, ya siendo un hombre cristiano, uno cree que de repente, estando dentro de la mancera de Cristo o en el caminar de Cristo, uno cree que no nos van a pasar las cosas, Claro. pero las cosas pasan igual. Las cosas pasan igual. Me enfermé de cáncer, Wow. sí, tuve cáncer y, y esperé en Dios, simplemente en Dios. Eh, Tengo una experiencia que no me voy a olvidar nunca, nunca. Con mi esposa nos marcó mucho el tema de que ella quedara embarazada. Mucho tiempo. Estábamos casados y a los 2 años intentábamos y no se podía. Y cuando esto ocurre a través de Dios, eh, una vez me marcó mucho que mi esposa a los 3 meses aproximadamente, ella va con una hermana a una vigilia a Coelemu, donde Dios al instante le habla y le dice que a los 6 meses ella iba a tener complicaciones dentro de su embarazo. Y uno recibe la profecía, uno espera en Dios y, y dentro de eso se cumplen los 6 meses. A los 6 meses y un día eh, nos conseguimos una hora particular ante un médico y, y el médico al instante nos dice que nuestro hijo no va a nacer por una enfermedad llamada gastroquicia aguda, para darle a entender que venía Claro. su guatita abierta, todo su intestino, todo venía fuera de su cuerpo, dentro de la bolsita que le llaman. Claro. Eh, y, y en ese instante, cuando el médico nos dice no van a ser, el Espíritu de Dios nos dice yo soy tu Dios. Gloria a Dios. Y confiamos. Hoy día nuestro hijo tiene 20 años, eh, estudia y eso es lo maravilloso, que cuando Dios habla, Dios, ¿cierto?
a lo mejor nos permite, ¿cierto?, todas estas cosas, pero siempre con un propósito, de poder entender de lo que Él habla, Él lo cumple. Gloria a Dios. Entonces, muchas sanidades podría decir, he visto muchas cosas en Cristo que me han fortalecido mi fe. Me han fortalecido mi fe a través de la palabra. La palabra, Dios habla y uno tiene un pensar y viene la palabra y te responde, y eso es algo que llena mi corazón, me lleno de la palabra de Dios, y puedo entender que no hay otro Dios, Amén. que el hombre, el hombre o la mujer nos equivocamos, Sí, amén. pero Dios es perfecto, Dios Gloria a es Dios. real, Dios es verdadero, Dios es fiel. Sí, amén, amén. Dios es fiel, fiel a sus promesas, que nos permita que muchas veces nos zarandeen de repente, quizás por nuestra desobediencia muchas veces, Claro. o por creer, ¿cierto?, tener nuestra propia opinión, pero sé que Dios está ahí siempre. Él no nos va a dejar. Dice la palabra de Dios que Él es bueno, grande en amor y misericordia, que Sí, nunca amén. nos deja, no nos va a desamparar nunca. Entonces, cuando vemos a través de la Biblia, ¿cierto?, que Pedro empieza a hundirse por su falta de fe, Sí, siempre va a amén. estar Dios para socorrernos, ¿cierto?, y ayudarnos Gloria a y Dios. tomarnos de la mano y sacarnos en victoria. Sí, Entonces, amén. vive Dios que creo en Él y Gloria que al mi Señor. fe está puesta en Él. Amén, pastor. Qué maravilloso es escuchar todo esto porque de alguna manera es para aumento de nuestra fe, todo lo Amén. que quizás ha vivido, aquellas experiencias que a pesar de que son chocantes de repente, aún así todo eso nos lleva al propósito de Dios, al propósito que Dios marcó en nuestras vidas. Y claramente para no olvidar que tenemos a un gran Dios que nos responde. Amén. Ahora bien, pastor, pasando ya a la última pregunta. Si usted tuviera que elegir un atributo de Dios, porque claramente Dios tiene muchas virtudes, muchas Mucho. cosas maravillosas que Amén. podríamos decir, pero ¿con cuál de ellas usted se quedaría? ¿Con cuál? Eh, lo que usted mencionaba, ¿cierto? Hay muchas, muchas. Pero la fidelidad de Dios. Amén, amén. Creo que esa sería como la palabra muy correcta, muy exacta. Podríamos elegir a lo mejor el amor de Dios, Claro. pero la fidelidad de Dios es eterna, eterna, y a lo mejor uno puede entender que Dios nos ama a pesar de todas nuestras inconcupiscencias, nuestras faltas que podamos tener. Sí, Siempre vamos a ver el amor de Dios. gloria a ti, Señor. Pero siempre va la fidelidad en el sentido de que a pesar de todas esas cosas, Dios siempre será fiel con el hombre. Sí, Siempre. amén. Entonces, me identifico, creo que esa sería la palabra correcta. La fidelidad de Dios La fidelidad será del Señor. eterna. Sí, amén. Dios sigue siendo fiel y es fiel para con nosotros y aunque claramente seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Yo creo que claramente es algo maravilloso que Dios sea fiel porque no nos ha pagado conforme a como nosotros le hemos pagado. Entonces, saber que se queda con ese atributo de Dios es algo maravilloso. Y por último, pastor, quisiera que por favor, sabiendo que hay muchas personas que nos están escuchando, que le diera un consejo a aquellas personas que nos escuchan. ¿Qué usted le podría decir a la gente que hoy en día nos oye? Eh, Podría decirle, ¿cierto?, de todo lo que el hombre pueda vivir en Cristo. Eh, persevere, persevere siempre, busque de Dios siempre. Los amigos tarde o temprano se van, pero como yo le decía, la fidelidad de Dios siempre va a estar ahí, perpetua. Entonces, vendrán enfermedades porque las viví, las he visto. Y aunque uno diga, como cristianos, no vamos a pasar, las vamos a pasar. Por ende, ¿cierto? Les insto que perseveren siempre hasta el fin, que no nos
ahoguemos en el problema. Sí vamos a pasar por el desierto, vamos a pasar por esa agua amarga que puede mencionar uno, pero creo fielmente, como le decía anteriormente, la mano de Dios siempre va a estar ahí. Entonces les insto a confiar, les insto a buscar de Dios, les insto a el poder, ¿cierto?, acercarse y a enamorarse de este Dios real, este Dios vivo. Y a lo mejor uno se preguntará, ¿pero cómo? A través de la palabra. A través de la palabra conocemos todas las cosas. Dios es perfecto en todo. Nunca se equivoca, ¿cierto? Y a lo mejor la palabra fue escrita hace muchos años, pero hoy día uno la toma, ¿cierto? Como dice el Salmo, ¿cierto? Y que Jehová es nuestro pastor, ¿cierto? Sí, nada amén. Nos va a faltar, nada, amén, nada, amén. Nada. Entonces también en otra parte de un Salmo dice, como vengan 1000 y 10.000 a nuestra diestra, ¿cierto? A nosotros no llegarán, porque cuando nosotros confiamos en Cristo, ¿cierto? Él pone, ¿cierto?, su mano, un escudo sobre nuestra vida, y Dios estará ahí siempre. Confíe siempre en Dios. Acuda a Dios, ¿cierto? Cuando esté triste o cuando tenga la necesidad. Es necesario muchas veces el doblegar nuestra rodilla y confesarle a Dios nuestras necesidades o nuestras faltas, aún sabiendo que Dios las sabe todas, aún así. Pero es necesario de que nuestra vida sea, ¿cierto?, entregada a las manos de Dios, para que Dios, ¿cierto?, la maneje conforme Él sea su voluntad. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. Agradecemos que el día de hoy pueda estar con nosotros. Esto es A Quién Iremos, un programa cristiano que ha sido dedicado para el Señor, para que entonces podamos escuchar y oír la palabra del Señor. El día de hoy hemos querido compartir con usted, le agradecemos por estar aquí y también recalcar y decir que también es mi pastor. Se los presento, aquí está mi pastor, entrevisté a mi pastor y con el único fin, mis amados, de dar la gloria al Señor en todas las cosas que podamos hacer. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este ha sido un programa más, mis amados. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo en otro programa. Dios les guarde. Bendiciones.